Mayo de 1945. Tropas estadounidenses descubren montañas de papeles en fábrica de Freimann, Alemania. Habían sido enviados para destrucción. Dentro de esas cajas, expedientes de 60.000 oficiales SS, 10 millones de fichas de miembros del partido nazi, registros genealógicos detallando pureza racial hasta 1750. Los nazis habían documentado meticulosamente cada crimen. Durante 14 años, desde 1931 hasta 1945, las SS construyeron el sistema de archivos más exhaustivo de la historia. Registraron promociones, evaluaciones raciales, órdenes de exterminio, beneficios económicos del genocidio. Cada papel ocultaba verdad usando eufemismos. Cada archivo simultáneamente documentaba y encubría asesinato masivo. ¿Cómo una organización criminal creó burocracia que la condenaría? ¿Por qué nazis documentaron crímenes que intentaron ocultar? ¿Qué revelaron esos papeles sobre élite que ordenó muerte de millones? El nacimiento del control. Cuando las SS decidieron ficharlo todo, cuando Heinrich Himmler asumió el mando de las SS en 1931, encontró una estructura reducida, compuesta por pocos centenares de hombres y carente de administración formal. No existía un sistema capaz de registrar con precisión el origen, la trayectoria o las funciones de sus integrantes. La organización operaba como guardia personal de Adolf Hitler y dependía casi por completo del partido nazi para obtener recursos, instalaciones y coordinación. Himmler comprendió que la consolidación del poder no dependía únicamente de la disciplina o de la apariencia militar, sino de la capacidad para reunir, clasificar y utilizar información de manera sistemática. Desde los primeros días, definió la documentación interna como el eje de la futura expansión de las SS, convencido de que una organización sin archivos centralizados carecía de control real sobre sus propios hombres. La primera medida administrativa que emitió exigió a los comandantes regionales enviar listados exhaustivos de cada integrante bajo su mando. Debían incluir nombre completo, fecha de nacimiento, profesión, antecedentes dentro del partido nazi, fecha de ingreso a las SS y otros datos básicos. Esta instrucción provocó resistencia entre oficiales veteranos que veían innecesario un sistema tan meticuloso para una fuerza de élite que, hasta entonces, funcionaba mediante vínculos personales y lealtades directas. Himmler respondió con destituciones a quienes se negaron a cumplir. Para finales de 1931, las SS disponían de un archivo central que reunía fichas individuales de todos sus miembros, almacenadas todavía en cajas de cartón dentro de una oficina alquilada en Múnich, pero ya organizadas bajo el principio rector de que nada debía quedar sin registro. Las primeras fichas incorporaban datos básicos: fotografía, características físicas, dirección y profesión civil. Sin embargo, Himmler añadió secciones que anticipaban el uso político e ideológico que pretendía dar al sistema. Una columna registraba la valoración de la fiabilidad política. Otra documentaba participación en enfrentamientos callejeros contra adversarios del movimiento nacional socialista y una más solicitaba información sobre ascendencia familiar. Estas categorías permitían clasificar no solo la aptitud militar, sino la utilidad ideológica y la conveniencia racial de cada hombre según criterios que por entonces no estaban plenamente definidos, pero que Himmler ya consideraba esenciales para establecer una jerarquía interna alineada con las ideas raciales del partido. El crecimiento acelerado de las SS entre 1931 y 1933 obligó a desarrollar un aparato administrativo más amplio. La organización pasó de menos de 300 hombres a cifras superiores a las 50.000 personas. Para gestionar ese aumento, se creó la Oficina Central de las SS en Múnich, que dedicó una sección específica a los asuntos de personal. Su función superaba la administración ordinaria. La oficina debía determinar la idoneidad de cada miembro según criterios políticos, raciales y de conducta privada.
Los comandantes regionales enviaban informes trimestrales que registraban desempeño, comportamiento cotidiano, comentarios expresados en reuniones y cualquier indicio de desalineación ideológica. La información se añadía a los expedientes individuales que crecían en volumen y complejidad a medida que la organización expandía su capacidad documental. La llegada de Hitler al poder en enero de 1933 transformó la posición de las SS dentro del Estado. Aunque seguían siendo una organización relativamente pequeña, Himmler entendió que la administración rigurosa podía convertirse en arma política frente a otras instituciones nazis que operaban con registros mucho más desordenados. Las SA, dirigidas por Ernst Röhm, tenían millones de miembros y carecían de archivos centralizados, lo que dificultaba comprobar antecedentes, disciplinar a la tropa o establecer jerarquías coherentes. Las SS, en cambio, podían presentar expedientes completos de cada integrante, lo que dio a Himmler una ventaja decisiva en la pugna interna por el control del aparato de seguridad del régimen. En ese contexto surgió una innovación que consolidó la uniformidad administrativa, los formularios estandarizados. Hasta 1933, los informes regionales llegaban en formatos diversos, desde cartas narrativas hasta listas incompletas. Himmler ordenó la adopción de un formulario único de evaluación personal que contenía más de 40 campos obligatorios. Incluía información rutinaria, rango, unidad, tiempo de servicio, pero también preguntas vinculadas a obediencia, relaciones sociales y vigilancia del entorno. Entre los campos figuraban cuestiones sobre capacidad para aceptar órdenes sin objeciones, sobre contactos con personas consideradas no alemanas y sobre iniciativa para identificar posibles opositores. La estructura del formulario permitía comparar expedientes con mayor rapidez y detectar patrones que antes permanecían dispersos en informes no homogéneos. Los formularios no se archivaban sin ser examinados. Himmler dedicaba tiempo semanal a revisar expedientes, marcar anotaciones en los márgenes y emitir instrucciones sobre ascensos, sanciones o investigaciones. El sistema estaba diseñado para que ninguna promoción ocurriera sin su aprobación directa. Aunque la organización crecía en tamaño, la estructura documental permitía mantener un control centralizado. Los expedientes se convertían en herramientas para moldear la composición del cuerpo, reforzar la disciplina interna y excluir con precisión a quienes no cumplían con los estándares impuestos. El componente racial adquirió protagonismo ese mismo año. Himmler estableció que todo candidato debía acreditar ascendencia alemana verificable hasta 1875 en el caso de futuros oficiales y hasta 1800 para soldados rasos. Este requisito generó una producción masiva de documentos genealógicos. La Oficina Central creó una sección específica para revisar certificados de nacimiento, registros parroquiales y documentos familiares. Los archivos genealógicos crecieron hasta ocupar edificios enteros, y muchos expedientes personales terminaron acumulando centenares de páginas dedicadas únicamente a la demostración de origen familiar. La exclusión por falta de documentación era frecuente. Hombres que habían servido desde los primeros años de la organización fueron expulsados si sus registros no cumplían los criterios establecidos, lo que reforzaba la primacía del expediente escrito sobre cualquier otro mérito. La evaluación de fiabilidad política también se volvió más detallada. Los expedientes ya no registraban únicamente fechas de afiliación o participación en actos del partido. A partir de 1934 se documentaban antecedentes de enfrentamientos callejeros, detenciones por violencia política durante la República de Weimar y participación en acciones de propaganda. La organización consideraba que ciertos antecedentes penales constituían prueba de compromiso con la causa nacionalsocialista. Así, los archivos reflejaban una valoración funcional de los datos, donde la violencia previa podía entenderse como indicador de utilidad para el régimen. Paralelamente, se estableció un sistema de observación continua sobre la vida privada. Los expedientes incluían información sobre estado civil, número de hijos, situación financiera,
hábitos de consumo y afiliación religiosa. Esta práctica generó incomodidad entre algunos oficiales que veían la intrusión como excesiva, pero Himmler insistía en que la orden debía ejercer control total para evitar vulnerabilidades internas. Los datos permitían identificar comportamientos considerados riesgosos, como deudas elevadas o consumo excesivo de alcohol, y se utilizaban para justificar sanciones o bloqueos a promociones. El expediente personal se convertía así en un instrumento permanente de vigilancia. El aparato documental también abarcó los informes sobre elementos catalogados como no confiables. Cualquier oficial tenía la obligación de reportar acciones o comentarios que considerara contrarios al espíritu del movimiento. Estos reportes se incorporaban a expedientes especiales señalados con marcas visibles y podían desencadenar investigaciones internas. Las sospechas incluían contactos con grupos ajenos al partido nazi, actitudes consideradas poco entusiastas o dudas expresadas sobre decisiones del liderazgo. Las consecuencias variaban desde advertencias hasta expulsiones. El resultado fue la creación de un entorno donde cada integrante sabía que cualquier comportamiento podía quedar registrado y revisado por superiores. La infraestructura física del archivo siguió expandiéndose. Para 1934, la oficina central de las SS operaba en varios edificios dedicados casi por completo al manejo de documentación. Uno almacenaba expedientes de miembros activos, otro reunía archivos de personas rechazadas o expulsadas y un tercero concentraba la documentación genealógica. El acceso a estos materiales estaba restringido mediante registros de préstamo, controles de entrada y almacenamiento seguro de los expedientes más sensibles en cajas fuertes. Estas medidas garantizaron que la información pudiera ser utilizada estratégicamente sin riesgo de filtraciones que comprometieran la autoridad del liderazgo. El sistema de clasificación evolucionó conforme crecieron los volúmenes de información. Los expedientes dejaron de organizarse únicamente por orden alfabético para incorporar índices cruzados por región, año de ingreso, rango, unidad y categoría disciplinaria. La implementación de tarjetas de referencia permitió que los analistas localizaran con rapidez a grupos específicos dentro de la organización, ya fuera para reorganizaciones, operaciones internas o depuraciones selectivas. Esta capacidad aumentó la eficiencia, ya que permitía identificar patrones y tomar decisiones basadas en series de datos que, sin el sistema, habrían sido difíciles de reunir. La obsesión de Himmler por registrar cada aspecto de la actividad interna abarcó incluso asuntos aparentemente menores. Los archivos incluían información sobre uniformes distribuidos, armas asignadas, viajes realizados y gastos operativos. La acumulación de datos le permitía demostrar que las SS operaban con un nivel de organización superior al de otras formaciones del régimen. Este contraste se volvió un argumento político importante, especialmente en la disputa con las SA, cuya administración era menos estricta y cuyos registros eran incompletos o inexistentes. La documentación servía así para mostrar disciplina, eficiencia y capacidad de supervisión. A mediados de 1934, el sistema de archivos de las SS había establecido bases sólidas. Los principios que lo regían, control mediante documentación exhaustiva, evaluación continua de la lealtad, registro de cualquier aspecto relevante de la vida de los miembros y utilización de la información como instrumento de poder, moldearon el desarrollo posterior de la organización. Aunque el sistema inicial seguía siendo rudimentario en comparación con las estructuras burocráticas que surgirían en los años siguientes, ya había creado una cultura donde la recopilación de datos se consideraba esencial para la autoridad interna y para la proyección de poder frente a otras instituciones del régimen. La documentación se convertiría en un componente inseparable de la expansión de las SS, preparando el escenario para un aparato administrativo que, con el tiempo, gestionaría operaciones cada vez más amplias dentro del Estado Nacional Socialista. La burocracia del terror. Oficinas que archivaron el exterminio.
La purga interna de junio de 1934 marcó un punto de inflexión en la estructura del régimen nacionalsocialista y redefinió la función de las SS dentro del sistema político. Durante la operación conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, las unidades subordinadas a Heinrich Himmler eliminaron a Ernst Röhm y a decenas de dirigentes de las SA. El operativo se ejecutó con rapidez, siguiendo listas preparadas con antelación por la Gestapo y el Servicio de Seguridad de Reinhard Heydrich. La combinación de precisión administrativa y capacidad represiva otorgó a las SS un papel privilegiado en el nuevo orden político. Himmler entendió que esta posición no podría mantenerse solo con disciplina militar, requería una estructura de oficinas capaz de generar información constante, procesarla y utilizarla para dirigir operaciones cada vez más amplias. Tras la purga, el poder de las SA se redujo drásticamente, mientras que las SS aparecieron ante Hitler como una fuerza leal y organizada. La selección de objetivos, la coordinación de movimientos y la ejecución simultánea de detenciones demostraron que las SS podían operar con base en documentación previa y protocolos estandarizados. Esta experiencia convenció al liderazgo de que la organización poseía competencias administrativas superiores a las de otras formaciones del partido. A partir de ese momento, Himmler inició un proceso de institucionalización destinado a dotar a las SS de un aparato burocrático capaz de sostener operaciones de largo plazo. La muerte del presidente Paul von Hindenburg, el 2 de agosto de 1934, permitió a Hitler fusionar en su persona las funciones de jefe de Estado y de gobierno. El ejército juró lealtad directa al Führer, integrándose de manera definitiva al sistema político del régimen. Esta reorganización creó el entorno ideal para que Himmler ampliara su control sobre organismos policiales y de seguridad. En junio de 1936, Hitler lo nombró jefe de la policía alemana. Aunque este cargo estaba nominalmente subordinado al Ministerio del Interior, en la práctica Himmler respondía exclusivamente a Hitler, lo que estableció una cadena de mando paralela a la estructura gubernamental tradicional. Heydrich asumió entonces un rol doble. Conservó la dirección del SD, que proporcionaba inteligencia al partido, y obtuvo el control operativo sobre la Policía de Seguridad del Estado, que incluía la Gestapo y la Policía Criminal. Esta superposición de funciones creó una estructura deliberadamente ambigua. Las acciones podían justificarse como operaciones policiales o como medidas partidarias, según resultara más conveniente. Cada decisión, desde un arresto hasta una deportación, generaba formularios, órdenes internas y registros. La documentación no era un complemento de la represión, sino su fundamento operativo. Entre 1936 y 1939, Himmler impulsó la creación de oficinas especializadas dentro del Hauptamt SS, encargado de coordinar personal, finanzas, entrenamiento y comunicaciones. Los departamentos produjeron flujos crecientes de informes, directivas y estadísticas. Los comandantes regionales estaban obligados a enviar resúmenes periódicos a Berlín, siguiendo formatos uniformes que incluían números de arrestos, confiscaciones de bienes, interrogatorios realizados y personas bajo vigilancia. Esta estandarización permitió comparar la actividad de distintas regiones y detectar variaciones en el cumplimiento de objetivos policiales y administrativos. La Oficina Central de Raza y Asentamiento, conocida como Russia, desempeñó un papel esencial en la consolidación de la ideología racial dentro de la estructura SS. Aunque se había originado como organismo encargado de supervisar los matrimonios de los miembros, a partir de 1935 se convirtió en institución responsable de desarrollar criterios raciales detallados para evaluar la idoneidad familiar. Los expedientes requeridos para cada solicitud incluían árboles genealógicos extensos, fotografías desde varios ángulos, mediciones antropométricas y exámenes médicos. Los evaluadores aplicaban escalas numéricas a rasgos físicos específicos, clasificando características consideradas representativas del ideal racial promovido por el régimen.
Las investigaciones sobre antecedentes familiares se realizaban mediante visitas a los pueblos natales de los contrayentes, revisión de archivos parroquiales y consultas a autoridades locales. Cualquier duda sobre ascendencia detenía el proceso. Miles de solicitudes fueron rechazadas por falta de documentos completos. La función principal de Russia no era verificar con exactitud científica la ascendencia, sino generar expedientes que permitieran sostener administrativamente la política racial. La acumulación masiva de documentos produjo un cuerpo de archivos genealógicos que se integró en el Sistema General de Información de las SS. Otra dimensión del crecimiento administrativo se desarrolló en el ámbito económico. Oswald Pohl, con experiencia en gestión financiera, dirigió la SS Verwaltungsamt a partir de mediados de la década y supervisó presupuestos, adquisiciones y personal administrativo. En 1939, Himmler reorganizó estas funciones en dos oficinas separadas para manejar asuntos económicos y de construcción. Bajo la dirección de Pohl, las SS adquirieron empresas dedicadas a manufactura, extracción de materiales y producción industrial. Para administrarlas se creó la Deutsche Wirtschaftsbetriebe, que agrupó todas las actividades económicas bajo una estructura centralizada. Cada empresa generaba documentos contables detallados que incluían facturas, inventarios y contratos. Este sistema permitió a las SS presentarse como organización económicamente autónoma y preparó el terreno para la futura utilización de trabajo forzado en sus operaciones. La unificación de funciones policiales y partidarias alcanzó un punto decisivo con el decreto del 26 de junio de 1936, que formalizó la posición dual de Himmler como líder de las SS y jefe de la policía alemana. Desde entonces, las operaciones policiales podían coordinarse de manera directa desde el aparato del partido. Esta integración permitió ejecutar políticas represivas sin necesidad de intermediarios administrativos, reduciendo barreras entre órdenes políticas y acciones policiales. Los documentos producidos variaban desde formularios oficiales con sellos estatales hasta memorandos internos breves utilizados para coordinar operaciones urgentes. Los archivos de la Gestapo y el SD muestran una ampliación progresiva de sus objetivos. En los primeros años posteriores a 1933, la vigilancia se dirigía principalmente a opositores políticos identificados, comunistas, socialdemócratas y dirigentes sindicales. A partir de 1937, los criterios se ampliaron para incluir a personas denunciadas por comentarios críticos, clérigos considerados problemáticos y sectores de la población cuya actitud hacia el régimen se evaluaba mediante informes periódicos. El SD elaboraba resúmenes del estado de ánimo de la población que se enviaban a Berlín. Estos informes señalaban regiones donde el apoyo al régimen era alto, moderado o insuficiente, y proporcionaban referencias para futuras intervenciones administrativas o policiales. El volumen de documentación creció de manera acelerada. A finales de la década, la Gestapo mantenía fichas sobre millones de personas clasificadas por categorías como afiliación política, pertenencia religiosa, conducta antisocial o antecedentes penales. Los sistemas de clasificación permitían generar listas completas en poco tiempo para llevar a cabo operaciones de arresto selectivo. Los protocolos de interrogatorio también se estandarizaron. Cada sesión debía registrarse en formularios que incluían respuestas y evaluaciones del interrogador. El lenguaje empleado evitaba referencias explícitas a métodos coercitivos, utilizando términos codificados que daban apariencia de procedimiento regular. El 27 de septiembre de 1939, Himmler formalizó la creación del Reichssicherheitshauptamt, la oficina principal de seguridad del Reich. La nueva institución unificó de manera definitiva al SD, la Gestapo y la policía criminal en una estructura dividida en departamentos especializados. Cada uno tenía funciones administrativas claramente definidas que abarcaban análisis interno, persecución de opositores, espionaje exterior, administración de personal e investigación ideológica.
El liderazgo estaba compuesto en gran parte por funcionarios jóvenes con formación académica avanzada, cuyos informes y evaluaciones combinaban lenguaje técnico con justificaciones ideológicas presentadas como conclusiones racionales. Para 1939, el aparato administrativo de las SS funcionaba como una red integrada. Las oficinas raciales proporcionaban información genealógica. Las económicas gestionaban recursos y empresas, y las policiales coordinaban represión interna y vigilancia. Cada operación requería documentos, revisiones y registros. Esta estructura permitió que, durante la invasión de Polonia, las unidades subordinadas a la SS actuaran con base en listas preparadas con antelación, identificando rápidamente a personas consideradas hostiles al régimen. La burocracia creada antes de la guerra se convirtió en mecanismo central para gestionar territorios ocupados y coordinar a las diferentes ramas de la organización. El sistema administrativo construido entre 1934 y 1939 combinó ideología, represión y eficiencia organizativa. La documentación constante permitió sostener políticas de vigilancia, persecución y control territorial. En los años siguientes, este aparato se expandiría aún más, integrando nuevos mecanismos de clasificación y nuevas formas de coordinación entre departamentos, en un proceso que evolucionaría rápidamente con el inicio de la guerra. La élite del exterminio. Cuando el papel eligió verdugos, el 1 de junio de 1939, Heinrich Himmler formalizó la creación de la SS Personalhauptamt, la oficina principal de personal de las SS. Esta institución no surgió como ampliación administrativa rutinaria, sino como mecanismo central para dirigir la estructura de mando de la organización. Desde ese momento, decisiones sobre admisiones, promociones, destituciones, traslados, formación de cuadros y concesiones de honores quedaron sometidas a un sistema documental estandarizado. La oficina se dividió en departamentos con funciones específicas. El Amt für Führerpersonalien se encargaba de los expedientes de oficiales en servicio, mientras que el Amt für Führernachwuchs se dedicaba a reclutar y evaluar candidatos a posiciones futuras. La Personalhauptamt absorbió atribuciones que antes estaban dispersas en el entorno personal de Himmler y las convirtió en procedimientos permanentes, con registros que documentaban cada paso del desarrollo profesional dentro de las SS. La invasión de Polonia en septiembre de ese mismo año amplió de manera decisiva el papel de esta oficina. Las SS dejaron de actuar únicamente como aparato policial y se transformaron en fuerza encargada de operaciones de ocupación que requerían liderazgo especializado. La coordinación de los Einsatzgruppen, unidades móviles destinadas a eliminar elementos identificados por el régimen como opositores inmediatos, exigía comandantes capaces de combinar disciplina operativa, formación académica y compromiso ideológico. No todos los oficiales disponibles cumplían esos requisitos. Himmler y Reinhard Heydrich consultaban expedientes personales completos antes de efectuar nombramientos. Los documentos revelaban qué características se consideraban esenciales para comandar operaciones en zonas ocupadas. La educación formal era un factor importante, aunque no en sentido convencional, sino como indicador de capacidad analítica útil para tareas de planificación. Muchos de quienes ocuparon esas posiciones tenían doctorados o títulos universitarios avanzados. Estas credenciales se percibían como garantía de que podían gestionar estructuras complejas, interpretar directivas y producir informes conforme a estándares que el aparato central exigía. Los expedientes personales mantenidos por la Oficina Principal de Personal eran extensos y detallados. Incluían formularios biográficos, evaluaciones periódicas, registros de servicio previo en organizaciones del partido o en la Wehrmacht, documentación genealógica, fotografías oficiales, certificados médicos, correspondencia interna y anotaciones de superiores. Para aquellos que obtenían condecoraciones importantes, los expedientes contenían informes que describían acciones específicas consideradas meritorias. Cuando un oficial participaba en operaciones en territorios ocupados,
se añadían informes escritos por comandantes inmediatos sobre su desempeño, su capacidad de mando y el grado de cumplimiento de las órdenes recibidas. La estructura documental permitía reconstruir la trayectoria completa de cada individuo, desde el ingreso a las SS hasta su muerte o retiro. Los criterios de evaluación también evolucionaron con el tiempo. Durante la década de 1930, la disciplina formal, la conducta personal y el cumplimiento estricto de normas internas eran aspectos fundamentales. Cualquier infracción, desde embriaguez hasta comportamiento impropio en público, se consignaba en el expediente. Sin embargo, el inicio de la guerra modificó prioridades. La eficacia en operaciones, la capacidad de mantener cohesión entre subordinados y la ejecución rápida de órdenes se convirtieron en indicadores principales. Infracciones cometidas antes de 1933 podían considerarse irrelevantes si el individuo demostraba utilidad operativa durante la guerra. La documentación muestra casos donde faltas previas fueron reinterpretadas como expresiones de compromiso político temprano. Este cambio reflejaba la transición de un cuerpo preocupado por la disciplina interna a una organización orientada a cumplimiento de objetivos en contexto bélico. El sistema de selección para aspirantes a oficiales combinaba varios requisitos. La ascendencia debía documentarse mediante registros genealógicos que cubrían varias generaciones. Los exámenes físicos evaluaban resistencia, altura y ausencia de enfermedades hereditarias. La verificación de antecedentes políticos se realizaba mediante consultas a oficinas locales del SD para garantizar que los candidatos no mantuvieran vínculos con grupos considerados hostiles. La edad habitual de ingreso oscilaba entre 17 y 23 años, aunque la guerra obligó a aceptar candidatos mayores que habían demostrado capacidad de liderazgo en unidades de la Wehrmacht o de la Allgemeine SS. Después de la admisión en escuelas de oficiales, los expedientes incluían evaluaciones de instructores, informes de ejercicios de campo, calificaciones físicas y análisis de comportamiento en situaciones de presión. Estos documentos pasaban a formar parte del archivo central y se utilizaban para decisiones de ascenso en años posteriores. El sistema de expedientes documentaba cada aspecto de la carrera de un oficial. Cuando se emitía una promoción, se añadía notificación explicando razones y recomendaciones. Cuando se efectuaba una transferencia, se adjuntaban documentos que detallaban objetivos y circunstancias. Cuando un oficial era objeto de investigación disciplinaria, el expediente registraba la naturaleza de la acusación, el proceso seguido y el resultado. Esta estructura producía una historia administrativa completa que permitía a Himmler y a la cúpula evaluar con precisión la trayectoria de cada miembro. Las decisiones sobre asignaciones se basaban en estos registros. La documentación transformaba percepciones personales en criterios aparentemente objetivos que podían aplicarse sistemáticamente. Las tradiciones internas de las SS diferían deliberadamente de las de la Wehrmacht. En las Fuerzas Armadas regulares, la pertenencia a ciertas clases sociales facilitaba el ascenso. En las SS, la promoción se basaba en criterios definidos por la organización: confiabilidad política, utilidad operativa y capacidad para cumplir órdenes sin desviaciones. Este enfoque abrió la posibilidad de formación de oficiales a individuos que, por su origen social, habrían tenido pocas oportunidades en la estructura militar tradicional alemana. Las escuelas de oficiales mantuvieron esta lógica. Los graduados eran evaluados por desempeño, no por linaje. El lenguaje interno también reflejaba esta diferencia. El término Führer se usaba para referirse a oficiales, enfatizando liderazgo ideologizado en lugar de jerarquía aristocrática. La aparente informalidad, sin embargo, coexistía con un sistema disciplinario estricto, donde la obediencia era absoluta. Cuando la guerra en el este comenzó en junio de 1941, el sistema documental estaba plenamente integrado en los procesos de selección de comandantes para las operaciones más severas.
Los líderes de los 4 Einsatzgruppen principales que avanzaron hacia territorio soviético habían sido seleccionados después de revisar expedientes que evaluaban su capacidad administrativa, su participación previa en operaciones en Polonia y su compromiso ideológico. La combinación de formación universitaria, su experiencia en el SD o en la Policía de Seguridad y cumplimiento eficiente de órdenes anteriores se consideraba ideal para dirigir unidades que debían ejecutar medidas masivas en áreas extensas. Los expedientes de candidatos mostraban con claridad qué características eran relevantes: capacidad para producir reportes estructurados, experiencia en análisis de situación, habilidad para coordinar órdenes en entornos cambiantes y ausencia de dudas en operaciones represivas. Las cadenas de mando territoriales también dependían de expedientes completos. Los Höhere SS und Polizeiführer, responsables de regiones enteras en territorios ocupados, eran nombrados después de revisar sus registros de servicio. La documentación mostraba frecuencia de comunicación con Himmler, informes anteriores sobre medidas de seguridad, evaluaciones de comportamiento en situaciones críticas y resultados de operaciones previas. Los expedientes permitían identificar a quienes tenían capacidad para administrar estructuras complejas en zonas donde la policía, las unidades SS y la administración civil se superponían. En varios casos, estos documentos muestran que relaciones personales con Himmler influyeron en asignaciones estratégicas, lo que indica que la Personalhauptamt no actuaba solo como órgano administrativo, sino como herramienta política. La documentación relativa a Reinhard Heydrich ilustra la precisión del sistema. Como jefe de RSHA, acumuló expedientes extraordinariamente amplios que registraban su papel en operaciones previas, su capacidad de organización y su efecto sobre la estructura de seguridad del régimen. A pesar de su posición, se le sometía a verificaciones genealógicas repetidas debido a rumores sobre su ascendencia. Los archivos contienen decenas de certificados, cartas oficiales y declaraciones que buscaban aclarar su origen. Este caso demuestra que el sistema de expedientes tenía fuerza incluso sobre figuras de alto rango. El registro permanente, más que la reputación, definía la posición dentro de la organización. La selección de Ernst Kaltenbrunner como sucesor de Heydrich en 1943 también ilustra cómo se utilizaban los expedientes. Su trayectoria en Austria, su liderazgo en organizaciones de seguridad y su lealtad documentada lo hacían candidato adecuado. Sin embargo, los archivos también mostraban episodios de comportamiento violento fuera de servicio y problemas relacionados con consumo de alcohol. Estas debilidades no impedían su nombramiento. Por el contrario, podían considerarse útiles desde perspectiva de control interno. Un líder con puntos vulnerables registrados en su expediente era más dependiente de la estructura central y menos probable que intentara consolidar poder propio. La expansión de la Waffen-SS durante la guerra incrementó la importancia del sistema de expedientes. La creación de nuevas divisiones exigió miles de oficiales adicionales. Las escuelas produjeron decenas de miles de graduados entre 1934 y 1945, cuyos expedientes se mantenían completos desde admisión hasta desempeño en combate. Las evaluaciones incluían informes de instructores, calificaciones de liderazgo en entrenamiento y análisis posteriores a operaciones en campo. Estos documentos se archivaban junto a informes de comandantes de regimiento y división, creando un registro continuo utilizado para decisiones de ascenso o remoción. Incluso en fases tardías de la guerra, cuando escaseaban candidatos, la Personalhauptamt mantenía procesos de documentación sin excepción. La documentación disciplinaria también formaba parte integral del sistema. El Tribunal Interno de las SS, establecido en 1939, registraba investigaciones sobre infracciones cometidas por miembros. Aunque las sanciones variaban, los expedientes revelan que se castigaban principalmente conductas que afectaban a la estructura interna: insubordinación, apropiación indebida o conflictos dentro de la jerarquía. En cambio, actos cometidos contra población civil o prisioneros
rara vez eran objeto de sanción. Las investigaciones y sentencias quedaban archivadas, proporcionando información detallada sobre cómo se aplicaba la disciplina y cuáles eran las prioridades reales del sistema. Para 1941, los archivos de la Personalhauptamt contenían decenas de miles de expedientes de oficiales. Cada documento registraba información administrativa, decisiones operativas y evaluaciones ideológicas. Sin intención inicial, estos archivos comenzaron a constituir un mapa completo de responsabilidades dentro de la estructura SS. Cada firma, cada informe y cada acción documentada formaba parte de una red administrativa que identificaba a quienes tomaban decisiones y ejecutaban órdenes. En los años siguientes, esta acumulación sistemática de papeles continuaría ampliándose, registrando actividades que tendrían consecuencias directas en la administración de territorios ocupados y en el desarrollo de políticas internas de la organización. Las órdenes del exterminio, la estructura documental del asesinato. El avance militar alemán hacia la Unión Soviética comenzó el 22 de junio de 1941 bajo la denominación Operación Barbarroja. A medida que la Wehrmacht penetraba en territorio soviético, unidades especiales subordinadas a la Oficina Principal de Seguridad del Reich iniciaron operaciones de eliminación sistemática contra grupos previamente identificados como enemigos del régimen. Los Einsatzgruppen recibieron instrucciones de seguir al ejército y asegurar la retaguardia mediante medidas consideradas esenciales por el liderazgo político. Para finales de 1941, estas unidades habían registrado cientos de miles de muertes. La ejecución de estas operaciones exigía órdenes precisas, y cada orden generaba documentación. Sin embargo, el sistema que las SS habían perfeccionado para controlar personal y coordinar instituciones se adaptó para registrar acciones de exterminio, utilizando un lenguaje diseñado para comunicar la intención real únicamente a quienes estaban capacitados para interpretarlo. Desde etapas tempranas, la terminología utilizada en documentos internos adoptó formas que ocultaban la naturaleza de lo que se ordenaba. Palabras aparentemente administrativas sustituyeron descripciones directas de asesinato. Conceptos como solución final, medidas especiales, evacuación hacia el este y tratamiento especial se convirtieron en parte del vocabulario técnico de la maquinaria represiva. Estas expresiones transmitían con claridad sus significados a quienes operaban dentro de las SS, pero ofrecían un nivel de ambigüedad hacia el exterior que dificultaba comprensión inmediata del propósito de las órdenes. Esta elección de lenguaje formaba parte de una política explícita del liderazgo nazi. Se ordenó evitar referencias directas a asesinato en documentos escritos. Las instrucciones se transmitían mediante códigos lingüísticos comunes al aparato de seguridad, lo que permitía mantener apariencia de administración convencional incluso cuando se dirigían operaciones de exterminio. Una directiva temprana que ejemplifica este enfoque fue emitida por Reinhard Heydrich en septiembre de 1939. Ordenaba diferenciar entre personas que podían ser gestionadas mediante procedimientos regulares y aquellas que requerían tratamiento especial, definido internamente como ejecución inmediata. Aunque originalmente se refería a medidas de seguridad dentro del territorio alemán al comienzo de la guerra, este lenguaje se integró al corpus administrativo de las SS y se mantuvo durante toda la ocupación de Europa Oriental. Cuando empezó la invasión de la Unión Soviética, términos similares se aplicaron a nuevas categorías de población, especialmente a judíos, funcionarios soviéticos y otros grupos que el régimen consideraba amenazas estructurales. Los documentos operativos producidos durante estas acciones muestran la estructura codificada del sistema. Órdenes de deportación utilizaban evacuación o reasentamiento, mientras que directivas que instruían fusilamientos hablaban de medidas especiales. Mapas y planes de construcción relacionados con campos de exterminio evitaban referencias explícitas a cámaras de gas, usando términos como instalaciones especiales o morgues. En casos excepcionales se filtraban referencias directas,
como la carta enviada en enero de 1943 por un oficial de construcción de las SS que mencionaba un sótano de gaseado. Tales deslices revelan cómo el sistema operaba en dos niveles, uno formal, para archivo y consulta administrativa, y otro implícito, comprendido únicamente por personal autorizado. El diseño arquitectónico de los campos de exterminio ilustraba esta lógica. En Auschwitz-Birkenau, las cámaras de gas y los crematorios figuraban en los planos como áreas técnicas de instalaciones sanitarias o como espacios de almacenamiento. Las denominaciones Leichenkeller I y Leichenkeller II, morgues 1 y 2, servían como sustitutos codificados para salas de gaseo y áreas de desvestimiento. La documentación complementaria también se redactaba en este registro técnico, con informes sobre ventilación, capacidad de las salas, eficiencia térmica y cronogramas de construcción. Este lenguaje técnico tenía apariencia de gestión industrial, aunque las funciones reales de las instalaciones eran radicalmente distintas. El sistema de fragmentación documental cumplía otro objetivo. En vez de existir un documento único que describiera el proceso completo de identificación, transporte y asesinato, la cadena se dividía en partes independientes. Gestapo elaboraba listas de personas destinadas a deportación. La administración ferroviaria registraba itinerarios y horarios. RSHA emitía órdenes generales sobre destinos y prioridades. Los comandantes de campos o de unidades operativas recibían notificaciones parciales sobre llegadas programadas. Cada organismo conservaba archivos propios que, por sí solos, apenas revelaban una porción del proceso. La naturaleza fragmentada dificultaba reconstruir la secuencia completa y dispersaba responsabilidad entre múltiples oficinas, aunque todas ellas contribuían al mismo resultado. Un momento clave en coordinación administrativa ocurrió el 20 de enero de 1942 en una villa situada en Wannsee, Berlín. Heydrich convocó a representantes de diversos ministerios y organismos estatales para asegurar cooperación en la implementación de políticas dirigidas a judíos europeos. La reunión se registró mediante actas redactadas por personal especializado y revisadas posteriormente. El documento final, conocido como Protocolo de Wannsee, usó lenguaje consistente con códigos administrativos. Se refería a evacuación hacia el este y nuevas posibilidades, mientras enumeraba población judía estimada país por país. Aunque el texto era neutro en su forma, los participantes comprendían con exactitud lo que implicaban los términos utilizados. La reunión estableció procedimientos para coordinar esfuerzos entre ministerios civiles y el aparato policial en tareas que, si se expresaban en términos directos, revelarían objetivos criminales. La naturaleza del documento demuestra cómo el sistema documental equilibraba claridad operativa interna con ocultamiento hacia exterior. Los informes elaborados por los Einsatzgruppen constituyen otra pieza fundamental del archivo. Entre 1941 y 1943, estas unidades enviaron casi 200 informes que detallaban medidas adoptadas en retaguardia. Utilizaban lenguaje técnico y cifras precisas. Indicaban número de personas tratadas, liquidadas o depuradas, desagregadas por categorías según criterios del régimen. Los informes seguían estructura formal: fecha, ubicación, actividades contra supuestos partisanos o saboteadores, presencia de grupos considerados hostiles y número de personas ejecutadas. La frialdad documental con la que se consignaban acciones, junto a la sistematicidad de registros, muestra cómo el sistema administrativo trataba operaciones de asesinato como tareas rutinarias de seguridad. Algunos documentos, como el informe elaborado por Karl Jaeger en diciembre de 1941, ofrecen ejemplos claros de esta metodología. Tabuló fechas, ubicaciones y número de ejecuciones realizadas por su unidad durante 5 meses, alcanzando más de 130.000 muertes. El informe detalla acciones en numerosas localidades, con registros precisos que incluyen categorías de víctimas. La estructura del documento
no difiere de otros informes administrativos utilizados en ámbitos totalmente diferentes. Este formato demuestra cómo el aparato de seguridad aplicaba modelos de registro convencionales a operaciones de exterminio. La correspondencia interna relacionada con métodos técnicos también empleaba lenguaje codificado. Memorandos sobre vehículos utilizados para gasear víctimas discutían capacidad de carga, procesamiento y ajustes. Estas comunicaciones analizaban variables operativas como ventilación, distribución de peso y tiempos de funcionamiento. En apariencia, se trataba de asuntos logísticos. En realidad, describían procedimientos de asesinato dentro de vehículos especialmente modificados. El formato hacía que entendidos en terminología técnica comprendieran su contenido, mientras organizaciones externas que encontraran tales documentos sin contexto difícilmente interpretarían su significado real. A medida que la guerra avanzaba y el riesgo de caída en manos enemigas aumentaba, Himmler ordenó modificaciones en uso del lenguaje administrativo. A principios de 1943, recomendó evitar el término «tratamiento especial» en documentos internos y sustituirlo por variantes más ambiguas. Expresiones como «alojamiento especial» o «reubicación especial» empezaron a aparecer con mayor frecuencia. Esta actualización del código respondía a necesidad de mantener un nivel de ocultamiento acorde con creciente exposición del sistema. Incluso, mientras buscaba reducir referencias explícitas, el aparato administrativo continuaba registrando medidas de manera meticulosa. Las órdenes verbales también formaban parte del mecanismo de ocultamiento. Himmler y otros líderes de alto nivel transmitían instrucciones directamente durante reuniones o visitas a unidades operativas. Posteriormente, se enviaban confirmaciones breves que registraban recepción de orden sin especificar contenido. Este método evitaba dejar evidencia directa en archivos centrales, a la vez que mantenía constancia formal suficiente para justificar acciones ante superiores inmediatos. La ausencia de documentos firmados por figuras clave, especialmente por Hitler, generó dificultades posteriores para reconstruir decisiones exactas, pero no impedía la existencia de una red documental amplia sobre ejecución de acciones. En la fase final del proceso, incluso operaciones dirigidas a destruir evidencia física generaron registros. A medida que la situación militar empeoraba para Alemania, Himmler ordenó exhumación de fosas comunes y destrucción sistemática de cuerpos. Esta operación adoptó la denominación Aktion 1005. Aunque su propósito era eliminar rastros materiales de asesinatos previos, requería organización administrativa, órdenes de movimiento, solicitudes de maquinaria, informes sobre progreso y dificultades técnicas. Estos documentos se produjeron siguiendo procedimientos usuales. El aparato burocrático no suspendió su lógica interna, incluso cuando documentaba esfuerzos por eliminar evidencia. Para mediados de 1943, el archivo disperso producido por oficinas policiales, ferroviarias, administrativas y militares formaba registro fragmentado pero completo del proceso de exterminio. Cada documento empleaba eufemismos que ocultaban parcialmente su contenido, pero juntos permitían reconstruir cadena completa de acciones, listas de deportación, horarios de trenes, órdenes de movimiento, informes operativos, registros de llegada y documentación técnica convergían en estructura de información interconectada. Aunque la fragmentación dificultaba atribuir responsabilidad directa a una orden individual, la acumulación de papeles clarificaba funcionamiento general del sistema y demostraba coherencia entre distintas partes del aparato estatal y partidario. El sistema documental, diseñado originalmente para asegurar control administrativo, se transformó en componente central del proceso de exterminio. La codificación lingüística ofrecía ocultamiento temporal, pero los documentos preservaban información detallada sobre acciones, responsables y mecanismos. La fragmentación dificultaba comprensión inmediata, pero hacía evidente colaboración entre oficinas que operaban en niveles diferentes del régimen.
Las órdenes nunca registradas explícitamente coexistían con miles de documentos que describían su implementación. En los años siguientes, a medida que la guerra avanzara y el sistema enfrentara nuevas exigencias, esta red documental continuaría expandiéndose, generando un registro cada vez más extenso de decisiones, movimientos y procedimientos que definieron funcionamiento interno del aparato represivo. El imperio económico documentado, la estructura administrativa de la explotación. El 1 de febrero de 1942, Heinrich Himmler emitió un decreto que reorganizó de manera decisiva la estructura económica del sistema SS mediante la creación de la Oficina Principal Económica y Administrativa, conocida como GUA-BVHA. Con esta disposición, las diferentes oficinas encargadas de presupuesto, adquisiciones, administración de campos de concentración y empresas dependientes de las SS quedaron unificadas bajo una cadena de mando centralizada. El objetivo era convertir a la organización en entidad autosuficiente capaz de financiar sus propias operaciones. La BVHA, dirigida por Oswald Pohl, asumió el control de campos que hasta entonces habían funcionado primordialmente como centros de detención y represión política, orientándolos hacia la explotación sistemática de trabajo forzado. Esta transición se llevó a cabo mediante procedimientos administrativos precisos, documentados mediante contratos, informes, memorandos y registros contables que asignaban valor económico al trabajo de prisioneros. La estructura de la WVHA se dividía en 5 grupos operativos. Amtsgruppe A gestionaba asuntos financieros, presupuestarios y legales. Amtsgruppe B se encargaba del suministro general, abarcando alimentos, vestimenta, equipos y materiales logísticos necesarios para la organización. Amtsgruppe C supervisaba proyectos de construcción, incluidos edificios administrativos, instalaciones fabriles y obras subterráneas destinadas a producción bélica. Amtsgruppe D, bajo la dirección de Richard Glucks, asumió el control de todos los campos de concentración, estableciendo normas de operación y regulando uso del trabajo forzado. Amtsgruppe W, responsable de empresas económicas, coordinaba un conjunto creciente de compañías vinculadas a actividades industriales diversas. Cada grupo producía documentación extensa que incluía contratos, facturas, inventarios, informes de producción, registros de asignación de prisioneros y análisis sobre eficiencia laboral. El sistema operaba con lógica empresarial, aunque su base se sustentaba en mano de obra esclavizada. En marzo de 1942, la inspección de campos de concentración quedó integrada formalmente en la WVHA, lo que permitió redirigir el funcionamiento del sistema hacia prioridades económicas. Se emitieron directivas que reorganizaban jornadas laborales, ampliando horas de trabajo diario y reduciendo interrupciones consideradas improductivas. La alimentación se ajustó para reducir costos, y los turnos se prolongaron hasta límites que afectaron significativamente tasas de supervivencia. La mortalidad en campos se incrementó notablemente durante los meses posteriores, reflejo inmediato de cambios administrativos. Al mismo tiempo, la WVHA instruyó a comandantes de campo a registrar de manera sistemática asignaciones de prisioneros, su rendimiento y la cantidad de horas trabajadas en proyectos específicos. La documentación generada permitía a la dirección de la oficina analizar productividad y tomar decisiones sobre redistribución de mano de obra. La empresa Deutsche Wirtschaftsbetriebe, o DWB, quedó incorporada al aparato económico centralizado. Su función era coordinar actividades de compañías vinculadas a las SS y garantizar que beneficios obtenidos por explotación laboral se integraran en los presupuestos del sistema. Una de sus principales subsidiarias era DST, dedicada a producción de piedra y materiales de construcción. Las compañías integradas a DWB operaban en sectores diversos, desde canteras y fábricas de ladrillos hasta plantas manufactureras de porcelana y pequeños talleres industriales. Aunque algunos proyectos se mostraron económicamente inviables, la estructura burocrática permaneció activa
generando informes de situación y balances periódicos. Esta documentación detallaba costos de mantenimiento de prisioneros, gasto en seguridad y rendimientos obtenidos por cada operación. El uso de mano de obra esclavizada se extendió a empresas privadas alemanas mediante acuerdos negociados entre la WVHA y organizaciones industriales. Desde 1942, compañías de producción aeronáutica, metalúrgica y química solicitaron contingentes de prisioneros para tareas en fábricas. La asignación se realizaba mediante solicitudes formales que indicaban número de trabajadores requeridos, tipo de actividad prevista y duración aproximada del proyecto. El proceso estaba regulado por contratos que establecían tarifas que las compañías debían pagar al sistema SS por cada prisionero empleado, así como la responsabilidad de las SS en vigilancia y mantenimiento del destacamento. La expansión del trabajo forzado se reflejó en cifras crecientes de prisioneros movilizados, desde campos principales hacia instalaciones industriales. La fábrica Buna en Monowitz constituye un ejemplo significativo de colaboración industrial. Construida en las cercanías de Auschwitz-13, esta instalación perteneciente a IG Farben fue diseñada para producir caucho sintético como parte de esfuerzo alemán por obtener materiales estratégicos independientemente de importaciones. La construcción y operación de la planta utilizaron mano de obra proveniente del campo cercano. Registros conservados muestran asignación continua de prisioneros para diferentes fases del proyecto, así como informes de accidentes laborales, evaluaciones de productividad y comunicaciones internas entre dirección de la planta y representantes de la WVHA. La documentación evidencia coordinación entre sectores industriales y aparato administrativo de las SS. Paralelamente, la dimensión económica del saqueo creció mediante la operación conocida como Action Reinhardt. A partir de 1942, la administración nazi en territorio del Gobierno General de Polonia organizó deportación y eliminación de población judía en centros como Belzec, Sobibor y Treblinka. Junto con ejecuciones masivas, se estableció un sistema estructurado para confiscar propiedad y transferirla a instituciones alemanas. La WVHA recibió ropa, artículos domésticos, bienes materiales y otros objetos que eran clasificados, embalados y redistribuidos. El Reichsbank recibió metales preciosos, divisas extranjeras y bienes de alto valor. La administración de la operación elaboró listas, inventarios y declaraciones detalladas sobre cantidades, tipos de bienes y destinos previstos. La documentación generada muestra el grado de sistematización con que se gestionaba la explotación económica de bienes confiscados. El almacén central destinado a coordinar estos bienes, ubicado en Lublin, mantenía registros sobre artículos recibidos y distribuidos. Se compilaron listas que describían lotes de ropa, calzado, utensilios y artículos personales enviados a diferentes organismos. La correspondencia interna entre los responsables de la operación y oficinas centrales de las SS detallaba procedimientos para triaje, clasificación y transporte de los bienes. Estas comunicaciones incluían instrucciones para embalaje, almacenamiento temporal y envío. El carácter meticuloso de los registros reflejaba la importancia otorgada a la integración de bienes confiscados en economía alemana. En julio de 1942 se emitió instrucción que ordenaba registro sistemático de bienes confiscados en centros de exterminio. La WVHA debía recibir artículos susceptibles de reutilización o venta, mientras bienes de valor monetario pasaban al Reichsbank. Esta instrucción generó un flujo constante de documentos, actas de recepción, listas de empaquetado, certificados de transferencia, informes mensuales sobre cantidades procesadas. La operación produjo cifras agregadas que reflejaban magnitud del saqueo. Registros posteriores indican que millones de prendas de vestir, cientos de miles de pares de zapatos y grandes cantidades de objetos metálicos pasaron por centros de almacenamiento antes de ser enviados a manufactura, reciclaje o distribución.
Los documentos generados en conexión con Action Reinhardt incluyen informes enviados por responsables regionales a Himmler. Estos informes evaluaban desarrollo de las medidas económicas y describían problemas logísticos. También registraban intentos de auditoría interna para verificar que todos los bienes confiscados hubieran sido incluidos en inventarios. La correspondencia entre responsables económicos y supervisores centrales muestra cómo el liderazgo SS exigía rendición rigurosa de cuentas, incluso en contextos donde actividades estaban directamente vinculadas a exterminio. La documentación contiene cálculos de valores en moneda alemana basados en tipos de cambio oficiales y listas de bienes clasificados por categoría. Entre 1942 y 1944, más de 70 transportes enviados por la WVHA llevaron bienes confiscados hacia centros administrativos en Berlín. El contenido de estos transportes se consignaba en manifiestos elaborados por personal encargado de los almacenes. Cada manifiesto listaba cajas numeradas que contenían ropa, objetos domésticos, utensilios metálicos y artículos de valor. Luego de llegar a Berlín, los bienes eran procesados por distintas oficinas según tipo de artículo. El Reichsbank clasificaba metales preciosos y divisas. El Ministerio de Economía gestionaba artículos susceptibles de redistribución industrial. Empresas textiles adquirían ropa para reciclaje. Estos procesos generaban documentación adicional, desde recibos de transferencia hasta informes de auditoría sobre entrega y procesamiento. La WVHA también gestionó expansiones industriales vinculadas al esfuerzo bélico. Uno de los proyectos más complejos fue construcción de instalaciones subterráneas en Dora-Mittelbau destinadas al ensamblaje de cohetes V-2. La construcción se realizó utilizando mano de obra de prisioneros trasladados desde campos cercanos. Los documentos preservados incluyen informes arquitectónicos, presupuestos, análisis de materiales, correspondencia entre ingenieros y supervisores de la WVHA y registros sobre suministro de equipos. La documentación de producción muestra asignación de tareas y registro de jornadas. Estas instalaciones operaban bajo pautas estrictas que requerían control continuo de mano de obra y coordinación logística con la industria armamentística. Aunque muchos proyectos económicos generaron pérdidas y demostraron ineficiencias significativas, especialmente debido a malnutrición y agotamiento de trabajadores esclavizados, el sistema no redujo su producción documental. Cada fase del proceso económico quedó registrada. Sistemas contables detallaban costos y rendimientos por proyecto. Informes de mandos intermedios analizaban causas de retrasos y proponían ajustes. Circulares internas establecían normas para uso de prisioneros, asignaciones laborales y medidas disciplinarias. La WVHA requería estadísticas regulares sobre mortalidad, productividad y disponibilidad de mano de obra. Estos registros proporcionaban información para planificar transferencias entre campos, ampliar subcampos y coordinar demandas industriales. Para 1945, cuando fuerzas aliadas ocuparon instalaciones alemanas, encontraron archivos extensos que documentaban el funcionamiento del sistema económico de las SS. Estos archivos incluían contratos originales entre la WVHA y compañías privadas, listas de prisioneros asignados a diferentes proyectos, informes de mortalidad, correspondencia entre oficinas centrales y administradores de campo, inventarios de bienes confiscados y registros contables de transacciones financieras. La amplitud del archivo reflejaba la lógica burocrática del sistema. Todo debía registrarse, incluso cuando las actividades consistían en explotación masiva y destrucción sistemática. El sistema económico que había buscado autosuficiencia mediante utilización de mano de obra esclavizada dejó registro documental exhaustivo. Aunque los proyectos no generaran beneficios sostenibles y las operaciones estuvieran marcadas por ineficiencias producto de condiciones laborales extremas, la documentación preservada revela cómo la WVHA gestionó estas actividades como si fueran operaciones industriales ordinarias.
Este aparato administrativo continuaría produciendo documentación hasta fases finales del conflicto, registrando transferencias, asignaciones y producción, en un proceso que se ampliaría aún más a medida que la guerra avanzara hacia su desenlace. La destrucción imposible. Los archivos que sobrevivieron al Reich. El 1 de mayo de 1945, cuando Adolf Hitler llevaba ya varios días muerto y Berlín se encontraba en las fases finales de su colapso militar, comenzó una carrera contrarreloj en oficinas repartidas por toda Alemania. Instrucciones fragmentadas ordenaban destruir documentos, quemar archivos y eliminar evidencia. Los mandos locales recibían órdenes verbales o telegramas sucintos que indicaban qué debía desaparecer primero: listas de prisioneros, registros de deportación, informes operativos, correspondencia interna, memorandos económicos y cualquier documento que pudiera identificar cadenas de mando responsables de crímenes cometidos durante los años anteriores. La caída del régimen no permitía una destrucción completa. Millones de páginas estaban dispersas en edificios administrativos, búnkeres subterráneos, minas, castillos y fábricas. El volumen de documentación generada por aparatos policiales, militares y económicos superaba cualquier capacidad de eliminación urgente. Solo fragmentos podían desaparecer. El resto quedaría expuesto a medida que tropas aliadas avanzaban. La idea de destruir evidencia no surgió en las horas finales del conflicto. A partir de 1942, el liderazgo de las SS había emitido órdenes dirigidas a eliminar rastros físicos de ejecuciones realizadas en la Unión Soviética. La operación conocida como Aktion 5, dirigida inicialmente por Paul Blobel bajo supervisión de Reinhard Heydrich y Heinrich Müller, organizó exhumación de fosas comunes donde se habían ejecutado operaciones de gran escala. Los cuerpos eran quemados utilizando métodos desarrollados para reducir tiempos de incineración. Estas acciones se extendieron a lugares como Rumbula, cerca de Riga, donde aproximadamente 25.000 personas habían sido ejecutadas a finales de 1941. Los restos fueron eliminados entre 1942 y 1943. Sin embargo, aunque era posible destruir evidencia física, el aparato administrativo había generado documentos que no podían suprimirse con igual rapidez. La magnitud del archivo seguía siendo demasiado grande y demasiado dispersa para ser erradicada por completo. A comienzos de mayo de 1945, tropas estadounidenses descubrieron uno de los depósitos documentales más significativos en una fábrica de papel en Freimann, cerca de Múnich. Allí se habían almacenado miles de cajas enviadas para ser convertidas en pulpa. Fueron encontradas antes de su destrucción definitiva. El hallazgo incluía fichas de afiliación del partido nazi, aproximadamente 10 millones de tarjetas, expedientes personales de oficiales de las SS con rangos desde Untersturmführer hacia arriba, registros de la Oficina de Raza y Asentamiento, documentos de la SA, archivos de organizaciones culturales y femeninas del régimen, y colecciones diversas enviadas desde múltiples dependencias. Cada caja recuperada representaba años de acumulación burocrática y contenía información que permitiría reconstruir la estructura del poder nazi. Lo que había sido concebido para control interno se transformó en registro de responsabilidad. El 10 de mayo de 1945, poco después de la caída de Berlín, se estableció el Berlin Document Center. Su propósito era centralizar y preservar documentación capturada, procedente tanto de organismos estatales como de instituciones del partido. La administración quedó en manos del Ejército de los Estados Unidos, que organizó equipos de búsqueda para localizar archivos dispersos. Las operaciones se extendieron por almacenes, oficinas privadas, depósitos industriales, castillos y minas. En abril de 1945, unidades de la 90ª División de Infantería estadounidense habían descubierto en la mina de sal Kaiseroda, cerca de Merkers, grandes cantidades de oro, divisas y documentos almacenados en cámaras subterráneas.
Otros hallazgos importantes ocurrieron en Berchtesgaden y en el castillo de Neuschwanstein, donde se encontraron objetos saqueados por unidades dedicadas a apropiación cultural, junto con documentación asociada. Durante mayo de 1945, las fuerzas aliadas encontraron también documentos enterrados por funcionarios que habían desobedecido parcialmente órdenes de destrucción. Un caso notable involucró a Karl von Loesch, asistente del traductor oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. Llevaba consigo documentos secretos con instrucciones para destruirlos, pero decidió conservar parte del material enterrándolo cerca de Marburgo. Tras ser detenido, aceptó mostrar ubicación a los equipos aliados a cambio de garantías. El descubrimiento permitió recuperar correspondencia interna que habría desaparecido sin su intervención. Este tipo de hallazgos demostraba que, incluso cuando se intentó eliminar evidencia, la dispersión geográfica del archivo dificultó cualquier destrucción completa. Aunque parte de la documentación había sido destruida por bombardeos aliados o por órdenes del propio régimen, la cantidad capturada fue considerable. En los meses posteriores a la rendición de Alemania, fiscales aliados comenzaron a organizar materiales para preparar los juicios que se llevarían a cabo en Nuremberg. La estrategia jurídica se apoyó en volumen extraordinario de papeles producidos por el aparato administrativo nazi. Los fiscales consideraron que la mejor forma de demostrar responsabilidad era utilizar documentos generados por los propios acusados. Informes policiales, decretos ministeriales, correspondencia interna, cifras económicas, registros de deportación y documentos operativos se convirtieron en fundamento central para presentar evidencia. En noviembre de 1945 comenzó el juicio principal ante el Tribunal Militar Internacional. La sala de audiencias del Palacio de Justicia de Nuremberg recibió delegaciones de numerosos países, y los procedimientos se desarrollaron con traducción simultánea en 4 idiomas. El volumen documental presentado era tan grande que los jueces insistieron en que cada documento fuera leído en sala, lo que prolongó duración del juicio. Los fiscales estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos presentaron miles de documentos diferentes, órdenes firmadas, informes oficiales, estadísticas y memorandos. La estructura del proceso incorporó testimonios orales, pero su columna vertebral fueron los registros escritos incautados durante la caída del Reich. Las colecciones capturadas del Berlin Document Center se volvieron esenciales para identificar responsables. Los expedientes personales de oficiales de las SS, reproducidos posteriormente en microfilm, contenían información administrada originalmente por la Oficina Principal de Personal, datos biográficos, evaluaciones de desempeño, reseñas de promociones, fotografías oficiales, historiales médicos y correspondencia interna. Las fichas del partido nazi permitían identificar afiliaciones individuales y fechas de ingreso. Los registros de la Oficina de Raza y Asentamiento incluían árboles genealógicos, certificados y documentos médicos. La estructura administrativa, cuyo propósito original había sido crear bases de datos para control interno, exponía ahora funciones específicas desempeñadas por individuos dentro del aparato represivo. Las unidades de seguridad que operaron en Europa Oriental también habían dejado registros. Los informes operativos de los Einsatzgruppen, enviados regularmente a Berlín, se conservaron en varias oficinas y cajas dispersas. Informaban números de personas ejecutadas en diferentes localidades. Describían operaciones realizadas contra grupos identificados por el régimen y remitían información estadística sobre actividades de seguridad. Estos documentos fueron utilizados como evidencia directa contra comandantes que habían dirigido unidades en territorio soviético. En varios casos, acusados reconocieron autenticidad de los informes durante interrogatorios. Los archivos relacionados con economía del Reich también sobrevivieron en grandes cantidades. Contratos entre la Oficina Principal Económica y Administrativa y compañías privadas alemanas describían términos para uso de mano de obra proveniente de campos de concentración. Facturas, solicitudes de materiales,
inventarios de bienes confiscados y correspondencia sobre asignación de prisioneros se convirtieron en evidencia de explotación forzada. Registros del Reichsbank, recuperados en diferentes ubicaciones, mostraban depósito de metales preciosos, divisas y objetos de valor confiscados a víctimas de deportación. La carga documental permitía reconstruir estructura económica que había acompañado a la represión. En marzo de 1947, durante revisión de archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, se encontró copia número 16 del protocolo de Wannsee. El hallazgo confirmó existencia de documento que resumía decisiones administrativas relacionadas con coordinación europea para la política contra población judía. El documento fue presentado como evidencia en procedimientos posteriores y se utilizó nuevamente durante el juicio de Adolf Eichmann en 1961. La aparición del protocolo ilustraba cómo piezas documentales dispersas podían sobrevivir incluso cuando se intentó eliminarlas. El juicio del Tribunal Militar Internacional concluyó en octubre de 1946 con sentencias que iban desde la muerte hasta penas de prisión prolongadas. El tribunal también clasificó como criminales a varias organizaciones, incluyendo las SS, la Gestapo y el SD. Entre 1946 y 1948 se realizaron otros 12 juicios bajo administración estadounidense. En ellos se presentaron documentos adicionales relacionados con actividades de médicos, jueces, industriales, oficiales de las SS y funcionarios del Estado alemán. La característica común en todos estos procedimientos fue el peso central del archivo como prueba de responsabilidad individual y colectiva. La cantidad de documentos sobrevivientes permitió reconstruir con precisión el funcionamiento interno del régimen. Cada unidad, desde oficinas centrales en Berlín hasta administraciones locales, había producido un volumen significativo de escritos. La estructura del archivo era amplia y diversa: órdenes operativas, informes diarios, listas de transporte, planos arquitectónicos, actas de reuniones, memorandos económicos, certificados de transferencias, evaluaciones de personal, estadísticas de mortalidad, contratos industriales y correspondencia técnica. Cada documento proporcionaba información detallada sobre procedimientos, cadenas de mando y decisiones administrativas. Intentos finales de destruir evidencia no lograron borrar huella documental. La dispersión geográfica, la magnitud del archivo y la proximidad del avance aliado hicieron imposible eliminación completa. Lo que debía servir como instrumento exclusivo de control interno se transformó en registro accesible para investigadores, fiscales y tribunales. En las décadas posteriores, organismos de archivo y centros de documentación organizaron materiales capturados en series, colecciones y microfilms, haciendo posible análisis exhaustivo de estructura política y administrativa del régimen. La supervivencia de estos documentos no solo permitió reconstrucción histórica detallada, sino que también estableció responsabilidad directa mediante pruebas firmadas por autores originales. A medida que la guerra llegaba a su fin, el sistema burocrático que había servido para administrar represión, deportación, explotación económica y exterminio, terminó generando un archivo cuya amplitud excedía cualquier intento de ocultamiento. Los papeles que habían sustentado funcionamiento cotidiano del aparato nazi se convirtieron en evidencia fundamental en procesos judiciales y en estudios posteriores. En años siguientes, esta documentación seguiría revelando estructura interna de instituciones, métodos operativos, vínculos entre organismos y decisiones que afectaron a millones de personas, en un archivo que, aunque fragmentado, sobrevivió al colapso del régimen que lo había producido.